Se habla de ideología de género. Nosotros hemos rogado al doctor Valentín Vidal, especialista en salud mental, al doctor Pablo Pascual, psiquiatra, y al pastor Manuel Medina, representante de la iglesia Templos Bíblicos, que vinieran a darle una manito. No vamos a tratar el tema como nos ocurrió con José Israel, que se nos quedaron hasta algunas cosas, ¿verdad, José? Bueno, se nos quedó la etapa final del régimen de Trujillo, donde Trujillo aportó bastante para que se lo llevara el diablo. Sí. Por ejemplo, atentar contra Betancourt. Esa fue una. Esa fue una que lo enfrentó a toda América Latina. Y la segunda... ¿Las sanciones vinieron de ahí? Ahí fueron las sanciones. Eso derivó en las sanciones. Los americanos convocan, porque la OEA es un ministerio de colonias de ellos, y sigue siéndolo, convocan la quinta y sexta conferencia americana. Sí. En Costa Rica. La quinta para condenar a Cuba y la sexta para condenar a Trujillo. Bien. En víspera de esa conferencia, para condenar a Trujillo por lo de Betancourt. En víspera de esa conferencia, Trujillo comete otro error: poner a Balaguer de vicepresidente. El 3 de agosto, en la madrugada, de repente aparece Negro renunciando a la presidencia y Balaguer va al Congreso a tomar posesión. Y ese discurso debe leerlo, la gente que estudia la historia debe leer ese discurso. En ese discurso Balaguer dice que hay que garantizarle a los Trujillo todo lo que hicieron para construir este país. Una. Sí. Y otra denuncia el grave momento político que vive el país, donde se ha producido una unidad entre las fuerzas más rancias de la oligarquía dominicana y la juventud que tiene ideas de otro tipo. Ya. Y el tercer error. Y el tercer paquete, que es el que lo lleva ya a la tumba, la Mirabal. Asesinar a la Mirabal el 19 de noviembre, el 25 de noviembre del 61. Bien. Del 60. Fíjate que de ese día de noviembre del 60 a mayo del 61 apenas hay 5 meses, 6 meses. Pero en ese mismo periodo en que uno está perseguido y que uno ha asumido la responsabilidad, y muchos asumimos la responsabilidad de vencer ese régimen, hay otros que están iniciándose en la vida política a través de encharcarse con la sangre de las Mirabal. Bien. Y pasan al Senado de la República sin ser más que mecanógrafo o a la Cámara de Diputados a través de lo mismo no ocurre con la ideología de género. Es decir, que el tiempo, ni 1 hora, ni 2 horas, ni 3 horas van a dar para explicar los movimientos que se hicieron en torno a sacar los Trujillo del poder. Y lo mismo ocurre con ideología. Usted oye tantas cosas que le hemos pedido a los señores Valentín Vidal, Pablo Pascual, que vinieran, pero para que le expliquen lo que ellos entienden. No van a venir a defender una posición, sino primero lo que 2 higienistas de la mente y un pastor entienden por ideología de género. Vamos a comenzar con la parte religiosa. Pastor, ¿qué es a juicio suyo la ideología de género en general? ¿Y qué es ideología de género que ha propuesto el gobierno en educación? Porque esa no fue una idea genial del ministro, es una idea del gobierno. Porque un hombre que a los 15 días de ser ministro plantea una cosa de esa envergadura, esa es una orden o un proyecto que estaba pendiente. Primero quiero señalar que la ideología de género tiene varias aristas. Está la familiar, la social, la científica, la política, ¿por qué no? Y la espiritual. Nosotros estamos preocupados porque de la noche a la mañana quieren sugerir que la persona, en el caso suyo,
puede decidir si usted quiere ser hombre o mujer. ¿En qué momento de mi vida? Cuando usted quiera. Ahora mismo, si usted decide, Que yo soy mujer, ya usted es mujer. Eso Y es lo eso hay usted- que respetarlo. Pero eso es lo que usted entiende que ellos quieren imponer. Eso es lo que yo entiendo que en el fondo quieren llevar. Bien, Sí. bien. Doctor Medina, ¿qué es, a juicio suyo, la ideología de género? Medina. Medina No, el Medina. pastor, doctor Pascual. Perdón, Pascual. Bueno, este es un movimiento de alcances amplios internacionales y como decía el pastor, tiene todas estas facetas a considerar. El objetivo justamente de la ideología tiene que ver con afectar factores de identidad, indudablemente en el ámbito cultural, en el ámbito social, en el ámbito político, a partir justamente de un enfoque de género, pero un enfoque de género en este momento, visto desde esa perspectiva, es algo indefinido, ambiguo. En este momento podemos hablar de una multiplicidad de géneros planteada. No estamos hablando de lo que es el concepto género que se estructura a partir de lo que es el sexo en sí y toda aquella conformación que implica lo que la cultura y la sociedad estructuran a partir de lo que yo soy como varón o como hembra, sino que en este momento esta ideología plantea la configuración del sexo a partir de un conjunto de factores en los cuales incluso existe el planteamiento de que hayan factores biológicos que modifiquen de alguna manera lo que es el Biológico, concepto doctor. Y eso de no género. es lo que está diciendo el pastor. Dice, bueno, tú puedes ser lo que tú quieras, yo puedo ser lo que yo quiera en algunas áreas, pero puede decir, por ejemplo, respetar que tengamos el mismo trato para una mujer, para un hombre, que tiene los mismos derechos, todas esas cosas. Pero lo biológico, ¿cómo yo lo cambio? Porque no se trata de unos genitales, se trata de una estructura hormonal que yo quiero que el doctor Vidal me diga si realmente lo que ha ocurrido desde hace millones de años, ahora resulta que estaba mal y que todos los problemas de la humanidad estriban en que hemos manejado mal el género y ahora es que se ha decidido que usted elija lo que quiere ser. Por ejemplo, en el caso mío, yo puedo elegir que yo no puedo ser descendiente de personas nacidas en Medio Oriente, porque no es un derecho que yo tengo, pero ya eso ocurrió, que yo no puedo ser una persona de 70 años, sino que yo quisiera ser de 15. ¿Usted compara eso con la de género o es otra cosa que estamos hablando? En realidad, como ya dijo el colega y dijo el pastor, en realidad lo fundamental en esta ideología de género es procurar deconstruir lo que ya se ha establecido prácticamente en todos los esquemas establecidos ya de manera, diríamos, natural. Ellos pretenden, porque están utilizando una serie de terminología de género le llaman, ellos pretenden utilizar precisamente la palabra género, que es una palabra que permite que puedan entrar diferentes formas, múltiples formas, multiformas de encuadres nuevos, porque realmente es una nueva, es un nuevo encuadre que están tratando de establecer. O sea, están tratando de utilizar lo que es género. Tan pronto uno busca el término género, se da cuenta de que se hace una clasificación nueva. Género masculino, género femenino, pero también entra el género neutro. De manera que utilizando el término género podemos sustituirlo por el término sexo. Ya no hay varón, ya no hay hembra, ya no hay hombre, ya no hay mujer, sino que se está tratando de deconstruir todo esto
de forma que usted pueda, usted mismo, darse la clasificación que usted entienda. Confía a esta altura del juego. A esta altura del juego. De manera que estamos desmontando todo lo biológico. Bien. Todo lo estamos desmontando. A los tres, cuando uno afirma aquí que es un método indirecto de anticoncepción, la ministra del Fondo Monetario Internacional afirmó hace poco que el mundo se está llenando de viejos y que eso está creando un problema económico en los fondos de pensiones y que eso hay que resolverlo. No sé si es eliminando un poco de gente vieja o que no lleguen a esa edad o que los sistemas de salud no le cubran eso. Podría ser el tema ese de género algo para neutralizar el género y por ende el sexo, que va a limitar en alguna forma los nacimientos, ¿o no? De hecho, surge justamente este proyecto en un informe que conocemos como el informe Kissinger, donde se plantea justamente un problema de lo que es la sobrepoblación mundial, específicamente enfocado a lo que eran los países eufemísticamente en vía de desarrollo, en los cuales debía establecerse un esquema que ya diríamos que la acción anti-insurgente no fuese necesariamente la incursión de pueblo como pueblo, sino limitar justamente el crecimiento poblacional. Ya no precisamente por la vía de la anticoncepción química, sino precisamente generando un enfoque que permitiera que el propio sujeto entendiera como vía la no concepción por el definirse como tal, como quisiese, o que se aboliese o se rechazase de alguna manera el matrimonio, la familia, porque obviamente aquí se genera un sostenimiento y desarrollo de lo que es la población. De hecho, diríamos nosotros que en poco tiempo, hablando quizás de siglos, se podría extinguir la especie humana a partir de que todos sabemos que fisiológicamente la hembra en cualquier especie de reino animal tiene limitado un tiempo para concebir y obviamente no hay reproducción entre sexos iguales, sino a partir de sexos diferentes. Entonces, indudablemente que este es un proceso que va orientado a disminuir la población. Craso error es entender que disminuyendo la población joven vamos a resolver el problema del envejecimiento, porque si seguirá envejeciendo la población que vive y no podrá haber respuesta a lo que es la problemática económica que representa la seguridad social del mundo, porque la fuerza de trabajo no va a reproducirse porque la población está envejeciendo cada vez. Pero esa lucha también va muy de mano con lo que es el reconocimiento del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Y no, además de lo que es el control natal, el interés económico no puede jugar también un papel muy importante en eso, de la similitud de derecho patrimonial entre personas que ante la ley no son iguales. Bueno, diríamos que el llamado matrimonio igualitario tiene que ver en este aspecto con el fenómeno número uno es la anticoncepción. Dos, a la vez, cuando facilite la adopción a personas de igual sexo, tendremos también alguien que rechazará la posibilidad de reproducirse por igual, porque no será viable. Entonces, se moldea culturalmente al sujeto, se moldea afectivamente al sujeto y creamos entonces lo que es una estructura mental indudablemente con relación a una conducta, a un comportamiento determinado. Todo esto pues es un cambio
abismal de lo que es el proceso natural al que nosotros deberíamos estar abocados. Entonces, ese desarrollo neurocerebral estaría condicionado, obviamente, a generar comportamientos, pero no cambia bajo ninguna circunstancia lo que es la condición de ese cerebro varón-hembra, porque eso se establece en la primera etapa del desarrollo embrionario. A la 8ª semana de desarrollo embrionario está delimitado, está definiéndose ya lo que es un cerebro femenino y lo que es un cerebro masculino. Hasta esa etapa estamos en lo que es un cerebro indiferenciado. Entonces, todo eso acompañado justo de lo que es la estructura de desarrollo hormonal específico de la hembra y del varón, que van a impedir que la hembra sea varón y que el varón sea hembra. Entonces, lo que es justamente la fase de limitación del desarrollo poblacional está ahí incluido. Entonces, eso es un proyecto de base económica y política, como bien ya nos cuestionaba, en el sentido de que el desarrollo de las poblaciones en los países de influencia de cualquier entorno imperial está condicionando pues también la posibilidades de establecimiento de ese imperio en esos medios. Obviamente entonces ahí interviene la fase política. Bien, eso es un paquete que llega de afuera. Pues, por supuesto. Sí. Hay un conjunto de organismos Y internacionales. eso se negocia, lo imponen, ¿cómo fue? Hay una agenda Porque para a veces eso. a veces pienso que estoy hablando del punto de vista psiquiátrico o del punto de vista biológico con ustedes, pero también de religioso. Pero ¿de dónde viene que llega un hombre, lo nombran en educación y al otro día dice, solamente el presidente casi dijo por encima de mi cadáver? Entonces, tanta vehemencia, ¿de dónde viene? Las ODS. Una cosa que es tan vieja como eso. Las ODS. ¿Perdón? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Realmente lo que se está tratando es de tapar lo que en verdad está ¿Y detrás. qué es lo que en verdad está ahí abajo? Lo que se ve es prácticamente la destrucción del género humano. ¿Y eso es lo que se está buscando? Eso es lo que parece que sí, porque se está atacando. No es tremendismo eso. Es tremendismo, realmente, pero se están atacando todos los estamentos. Porque cuando se habló de que la mujer y el hombre eran iguales, se creó un lío parecido. Pero el asunto es que en ese aspecto estamos hablando de feminismo. El feminismo en sí no es nuestro rival, sino el feminismo radical, que es el que establece que debe existir no una igualdad simple y llanamente de género para que la mujer ocupe lugares en lo que el hombre ha tenido preponderancia, sino simple y llanamente sacar prácticamente a la mujer de su rol y al hombre de su rol y procrear un nuevo rol humano. Eso es lo que se está trayendo realmente. ¿Usted me quiere decir a mí que un proyecto sobre control natal y de género va a sustituir todo lo que fue un estudio científico como la teoría de Piaget, que dice que el cerebro de un niño comienza a desarrollarse y va a ser todo en su vida adulta desde que cae al feto hasta los 8 años? O sea, todo ese desarrollo cognoscitivo desde que cae el feto hasta su formación lo va a destruir un profesor que se pare a decirme a mí que yo puedo ser hombre o mujer. No es un asunto no va a poder destruirlo por naturaleza, no va a poder. Como estaba diciendo el doctor, el desarrollo embrionario empieza, o sea, el desarrollo de la diferenciación de sexo empieza aproximadamente a la 8ª semana. Y eso es algo natural. Entonces, pero ellos pretenden decir que hay errores en eso que se ha concebido por tanto tiempo. Todo lo científico, todo lo político, todo lo social
hay que deconstruirlo, porque hay errores, porque ellos traen una terminología de género, empezando con género y no sexo, orientación afectivo-sexual, homofobia, homoparental, derechos reproductivos. Ahí es donde está el asunto, en derechos reproductivos. O sea, la mujer tiene todo el derecho a no producir, a no reproducir, ya sea, por eso están aupando el aborto, de la manera en que se está aupando, porque el aborto hay dos tipos. Hay un aborto que... Usted lo que me quiere decir entonces es que no lo han dicho todo. No lo han dicho todo, realmente ellos tienen... No es que estamos exagerando, es que no se ha dicho todo. No se ha dicho todo, no. Detrás de lo que se ha dicho hay muchísimo más. Hay toda una agenda, como se estaba estableciendo hace un momentito. Si por ejemplo se establece el que en las escuelas no se enseñe ni la ideología de género ni religión, sino que se enseñe ciencia, cosas objetivas, en la forma que se ha hecho, pero quitando esas dos. ¿Eso sería bueno o malo? No, eso sería bueno, claro está. Pero ellos están tratando de ir conculcando cada uno de los estamentos establecidos y legalizándolos a través de leyes. Por ejemplo, la ley de educación va a traer como posibilidad que al niño no se le haga distinción de sexo, sino que es se tan deje... grave la propuesta Pero eso no... que merece que toda persona, mujer, hombre, familia, lo que sea, se oponga a ese proyecto. Pero claro, fíjese, por ejemplo, el ministro de Educación, en esa descomposición de cosas, hasta lo nacional quiere descomponerlo. Él está sugiriendo de que la Biblia sea opcional, que no se enseñe en la escuela, desconociendo los fundamentos de la nación, la fundación de la nación, que eminentemente cristiana, y apela a que en el país hay muchos haitianos, que su religión es el vudú, y que entonces los padres de los niños que van a la escuela tienen el derecho a no recibir esa enseñanza. Y no es mejor negociar que ninguna de las dos cosas vaya. Bueno, Y que los papás le enseñen la Biblia a los hijos y que los papás le enseñen las cosas que no son ciencia. Sí, pero tenemos que entender que nuestro país es un país eminentemente cristiano en su fundamento. De hecho, actualmente en toda familia dominicana hay una persona cristiana, creyente, en cada área, en lo profesional, en lo cultural, en todo. Eso es un hecho que no se puede desmentir. Pero ellos quieren deshacer. ¿No sería preferible que cada quien pueda escoger si yo no quiero? Por ejemplo, hay gente que son ateos, hay otros que tienen otra creencia, ¿no? Entonces, si yo no quiero leer la Biblia, bueno, pues no tienen por qué obligarme. El gobierno, el Estado dominicano es laico, no tiene ninguna el Estado dominicano nunca ha impuesto, aún en los años, por ejemplo, cuando yo era estudiante de primaria y de secundaria, a mí me liberaron la materia de religión, sencillamente porque yo era evangélico. Solo bastaba llevar una carta de mi mamá o de mi papá que me exoneraran de esa materia, o la carta del pastor a la iglesia donde yo asistía. En el correr del tiempo se han establecido leyes que será muy cuesta arriba desconocerlas. Bien. Doctor Pascual, ¿qué hay que hacer? Si la educación es laica y no incluye una cosa, no debe incluir otra. Los procesos de adoctrinamiento de alguna manera inciden en lo que es la conformación de la sociedad. En el marco del adoctrinamiento a partir de ideología de género, estaríamos cambiando justamente lo que es la proyección de la sociedad dominicana. Igual que ocurre con cualquier otro elemento de interés que adoctrine, definitivamente
creo que la sociedad tiene sus recursos y la cultura produce sus recursos para que nosotros fortalezcamos lo que es la enseñanza de todos los factores religiosos, filosóficos, etcétera, y que vayamos a la escuela a hacer ciencia, ciertamente, pero no a infectar la ciencia de otros elementos que producen lo que, eso. Sí, infectar la ciencia para desconstruir la realidad que está establecida y no podemos cambiar, porque no podemos cambiar la biología definitivamente. Es un asunto de salud pública que usted está hablando. Casi un asunto de salud pública. Doctor Vidal, ¿qué hay que hacer? Realmente debemos... Hay vacuna contra la infección que sí, esa vacuna se puede... muy inteligente señala. Se puede utilizar, realmente sí. Nosotros debemos educar a nuestros hijos y hasta psicoeducarlos concomitantemente, porque ese cambio lo primero es que trae una nebulosa para el niño y para el adolescente, de forma que llega un momento en que no va a poder determinarse su propia identidad. Dice, si yo soy, ¿qué soy? Y después de tantos años en que la ciencia ha podido establecer que el hombre es hombre y la mujer es mujer, no porque tenga el pelo corto o porque tenga el pelo largo, no porque use una vestimenta X, sino porque biológicamente es totalmente diferente, heterotípicamente es totalmente diferente. Pero hay algo. ¿Existe algún método científico, algún estudio que se pueda hacer o que exista, que pueda haber algo a distancia? Es decir, que nos diga, ok, vamos a poner la ideología de género en las escuelas por ley, pero existe algo que te diga a ti, por ejemplo, si tú dejas de comer, posiblemente pierdas libra. Si tú comes mucha grasa y mucho azúcar, posiblemente al cabo de un tiempo tú tengas un aumento de peso. ¿Existe algún método que pueda decir, después de implantada la ideología de género, vamos a tener socialmente una sociedad mejor, más productiva? Es decir, se puede hacer una evaluación a largo plazo de eso, porque a lo mejor tienen razón. Bueno, vamos a decir que tienen razón. Pero hacerlo desde ahora, no esperar los 10 años. No, es desde ahora que hay que trabajar. Pero vamos a suponer que tengan razón. Si la mujer tiene derecho reproductivo, es decir, manejo absoluto de su libertad como mujer, para evitar ser embarazada, o si está embarazada, abortar, si ella tiene ese derecho, lo primero es que la raza humana va a ir languideciendo, va a ir desapareciendo. Eso es lo primerito que hay que observar. Entonces, si no hay una distinción entre hombre y mujer, eso quiere significar que no existe, prácticamente no hay ¿cómo llamaríamos ese ser? Si no hay una distinción entre hombre y mujer, o sea, ¿qué viene siendo usted en ese sentido? O sea, desde ahora está establecido, se ve, solamente por el desarrollo humano, podemos decir que realmente esto es como una especie de, no me gusta usar esa palabra, pero es como una especie, como, vamos a decir, disquisición mental. Bien. O condición de salud mental, una patología. Ustedes tienen suficientes elementos para, en vez de buscar 3 invitados que nos aporten más o menos la misma dirección, se pueda dialogar, discutir, debatir sobre el tema con personas que piensen diferente a ustedes. Claro que sí. Claro, doctor, que sí. Aunque sean psiquiatras. Entiendo que sí, porque en definitiva la confrontación de las ideas es justamente lo que nos lleva a las conclusiones efectivas, justamente, que pueden justamente garantizar que lleguemos a plantearnos soluciones valiosas, y obviamente por eso es que hay una discusión interesante, porque lo que se ha planteado en el país para la elaboración de una política de género es algo que es excluyente, no inclusivo. Bien. Y como es incluyente, no inclusivo, justamente se demanda de hecho que
sea inclusivo, que todos participen y con sus puntos de vista podamos estructurar algo que sí sea beneficioso para la sociedad. Bien, No, yo realmente creo que la- el doctor la- Valentín Vidal, Sí. Pablo Pascual y el pastor Manuel Medina nos han traído unos mensajes que lo que hace personalmente me siento confundido, porque lo ves que están explicando de una forma tan llana un problema que supongo que nadie piensa diferente. Sin embargo, hay un ministro que está dispuesto a llevar a cabo el proceso. Alguna base él tendrá y otra cara de la moneda. Así que le vamos a dar las gracias, pero lo vamos a convocar para seguir tratando el tema en forma más amplia, porque lo que se hizo fue prácticamente una agenda. Gracias por estar con nosotros. Introducción. Sí, sí.